Gracias por regresar al canal dedicado al Señor del Cielo. Hoy la lección es Hechos 11. Gentiles arrepentidos son perdonados si persiguen al Señor en el nombre de su Hijo Cristo, que vino a la tierra a enseñarnos cómo comportarnos, de arrepentirnos de los pecados, de seguir en el pecado. A veces uno falla porque nosotros somos humanos, pero tenemos que pedir perdón con la sangre de Cristo y seguir derechito en el camino con la ley del Señor para un día estar en el cielo con ellos. Hechos 11. Que Dios los bendiga. Hechos 11. Oyeron que los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran circuncisos, diciendo: ¿por qué has entrado a la casa de los hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarle por orden lo que le sucedió. Versículo 5, Hechos 11. Y Pedro dijo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y feras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Aquí vemos que el Señor quiere decir, no que todos los animales se pueden comer, porque hay una ley en Levíticos que el Señor le dio a Moisés, las comidas que se puede comer y los animales que no se pueden comer, porque tienen enfermedades. No único es pecado, pero te da más mal salud. Pero el Señor está usando este ejemplo en la visión, que cualquier nación que deje de pecar, que deje las otras religiones de ídolos y recibe su Hijo en el nombre del Señor, es aceptado en la familia, en la verdadera familia del Dios Altísimo, del Señor, que hizo todo el mundo, que nos hizo a nosotros, que no es un ídolo, que es un Dios viviente, y que no es Satanás y los otros demonios, que hay otra gente que eso es lo que está atrás de los ídolos. Pero ya sabemos que al final del mundo Dios va a poner a los demonios, a Satanás y a los que persiguen a
a eso, esas cosas de brujería en el infierno. So aquí el Señor usa el ejemplo de la visión que Él limpia, Él perdona y limpia lo que persiguen la ley y se quedan en el camino verdadero. Pues, y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. El Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos a la casa de un varón. Como había el varón que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales será salvo tú y toda su casa. El ángel dijo una palabra y la palabra siempre es del Señor. El Señor inspiró las palabras de las Biblias. Los profetas, lo que hacen la voluntad del Señor, su Hijo, y aquí el ángel, son mensajeros de Él. El Señor es Rey, Él todopoderoso. Y el mensaje fue muy importante. Escuchan el mensaje que el Señor le dio a Pedro como apóstol para todos que están abajo del techo del sirviente. Se han salvado. Porque en ese tiempo los romanos tenían una religión paganista, obedecían ídolos, a Zeus, a Venus. Todo eso era estatua, paganismo. Y atrás de eso era Satanás, demonios. Ellos hacían sacrificios a esos ídolos. En ese tiempo tenían diferentes nombres para los ídolos en Islam, en hindú, y hoy día todavía lo tienen. Tienen diferentes, y de las religiones de los chinos, de los indios, tienen diferentes dioses, tienen diferentes fotos, estatuas, y en otros sitios de Europa tienen unas religiones todavía del tiempo romano. Aquí el apóstol Pedro le estaba diciendo, enseñándole la religión verdadera, el Señor y su Hijo, y cómo comportarse, quién obedecer, quién adorar. Versículo 15. Y cuando comienza a hablar Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo
que pudiese estorbar a Dios. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. El ángel dijo una palabra y la palabra siempre es del Señor. El Señor. Versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, todos estos países, ciudades, están en Europa, de los romanos. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirín, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor, Cristo Salvador. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyeron y se convirtieron al Señor. Hechos 11, versículo 22. Llegó de la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, que queda en Europa, en la área de Italia, Roma. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todo que con propósito de corazón permanecen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarsos para buscar a Saulo, y hallándolo, lo trayó a Antioquía, y se congregó ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y llevándose uno de ellos llamado Agobo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Claudio era un gobernador. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, terminaron de enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí el Señor, uno hace la voluntad de Él y Él te protege, te da bendiciones. Aquí uno de los discípulos, Agobo, cuando estaba en la iglesia de Saulo y Bernardo allá en Antioquía, en Italia, estaban arrepintiéndolos y enseñando a los gentiles, no único los judeos. Aquí el Señor mandó una alarma diciendo que va a pasar una fame y que se preparen. Gracias por el tiempo. Que Dios los bendiga en el nombre de Cristo Salvador. Para concluir, en el nombre del Señor, vamos a hacer el Padre Nuestro.
que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga tu reino, haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. Y no nos deje caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos y los siglos. Amén.